Hola, mi nombre es Génesis Mancilla, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Me encuentro ya finalizando mi tercer semestre en licenciatura de Educación Básica. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es cómo ha sido el aprendizaje en tiempos de pandemia. Hablaremos de cómo se ha llevado a cabo la educación en estos momentos de pandemia. En marzo del presente año, un mes que América Latina no podrá olvidar debido al cierre de clases que se produjo casi en todo el mundo como consecuencia directa del COVID-19, donde reinaba el pánico y el estrés colectivo. Por ende, el rol de las instituciones educativas se está llevando a cabo mediante el uso de herramientas tecnológicas para crear entornos virtuales de aprendizaje improvisados. Todo esto nos está llevando a repensar la forma en que las escuelas enseñan en tiempos de crisis. A consecuencia de esto, llegan a surgir varias interrogantes en cómo seguimos ofreciendo educación a las personas que tienen que quedarse en casa, o cómo podemos garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a experiencias de aprendizaje significativas en tiempos de pandemia como los que vivimos ahora. De acuerdo con el principio de justicia y especialmente en momentos en los que la pandemia nos ha obligado a dar educación a distancia, es imperativo dedicar nuestro tiempo y recursos en una proporción mucho mayor a los estudiantes que más lo necesitan, los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, los que tienen menos recursos de apoyo en el hogar, los que tienen menos autonomía, autorregulación en el aprendizaje o necesitan más contención emocional. Lo mismo ocurre con los estudiantes que tienen una discapacidad o dificultades importantes de aprendizaje. En el complejo contexto en el que vivimos, es más necesario que nunca abordar los procesos educativos desde la perspectiva del derecho o la educación, que incluye, por cierto, el desarrollo de procesos educativos relevantes que involucren niños y jóvenes, ya que son los protagonistas de su educación. Hoy, además, el riesgo de exclusión escolar está presente. Como han afirmado diversos organismos internacionales, la crisis de salud, acompañada de una crisis económica, esto puede incrementar la vulnerabilidad y el vínculo con la escuela. Para los estudiantes con discapacidades diferentes, el acceso a la escuela ya era un desafío importante antes de la crisis, y es probable que aumente el número de niños con discapacidades diferentes que no asisten a la escuela. Por ello, en medio de la crisis educativa provocada por el coronavirus, investigadores como Edgar Morin destaca con su aportación al mejor estilo en una visión futurista, el cual a finales de los 90 publicó su trabajo bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre sus siglas llamada UNESCO, titulado Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Morin, sin saber qué pasaría en el 2020, ya vislumbraba tiempos caóticos que tendría que exigir cambios importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que al leer sus escritos es fácil encontrar mensajes de cómo los nuevos tiempos demandarían los contextos educativos de una transformación fundamental que permita la mejora educativa en una sociedad global. Y es que el COVID-19 dejó una fuerte evidencia para el sector educativo que se necesitan cambios trascendentales en la forma en que los docentes deben afrontar los nuevos escenarios que han surgido como consecuencia directa de una pandemia que genera miseria y dolor. En un contexto posmoderno y típico del siglo XXI, hay que cambiar las formas de enseñar y utilizar los recursos informáticos para el conocimiento, lo que implica reformular las políticas y programas educativos
para que sea el docente el que facilite la motivación en el alumno, para que adquiera comportamientos conscientes que implican el reconocimiento de acciones como la autocracia, la automotivación y una fuerte voluntad de resolución de problemas. De tal forma que cuando fenómenos como en este caso el COVID-19 vuelvan a dañar el mundo, las nuevas generaciones sabrán que las implicaciones del cambio en tiempos de crisis pasan por la contextualización social de situaciones críticas para aprovecharlas al máximo. La idea futurista de ofrecer 7 elementos de conocimientos necesarios para la educación del futuro contribuye a que el hecho educativo en tiempos de coronavirus retoma 2 aspectos considerados por Morin, que son el saber afrontar las incertidumbres, saber enseñar la comprensión. El primer saber ante las incertidumbres es que en innumerables momentos, en infinitas situaciones, hemos sentido incertidumbre ante lo inesperado. Y es precisamente esta incertidumbre la que suele dar el hecho educativo una perspectiva de vulnerabilidad, de la que surgen el desequilibrio y la inestabilidad. El segundo saber, enseñar la comprensión, le da a Edgar Morin la oportunidad de retomar el uso de la reflexión para preguntarse por qué en el siglo XXI hay signos de desprecio, racismo y xenofobia en el contexto educativo. Lo que lleva a la pregunta, ¿dónde está la comprensión en nuestro tiempo de crisis? Siendo este entendimiento un medio y un fin de la comunicación humana y siendo el inicio de las relaciones humanas, la marcada ausencia de una acción educativa que fortalezca el entendimiento es siempre vista como el centro de debate. Hablemos sobre los pro y contra de la educación virtual. Y es que en la educación presencial existe una oportunidad de interactuar presencialmente, lo cual permite al docente evaluar la educación de las tareas y monitorear al alumno con lo que debe cumplir respecto a fechas y horarios específicos. Por otro lado, en entornos virtuales de aprendizaje, el alumno es más autónomo y adquiere el rol de gestor de su propio aprendizaje, ya que debe gestionar la gestión de su tiempo y la realización de actividades, lo que en ocasiones repercute en la adaptación a la educación a distancia y puede generar frustración. Por ello, los recursos deben cumplir requisitos como el intercambio de experiencias, la interacción y el diálogo a través de encuentros sincrónicos mediante chats, mesas redondas o videoconferencias con el fin de promover aspectos necesarios para la implicación emocional y cognitiva del alumno, que posibilite la evaluación, el lenguaje verbal, no verbal, lingüístico, que es importante para proporcionar información sobre cómo es el alumno en términos de motivación, disposición y conexión, y para integrar varias herramientas multimedia disponibles en la actualidad, para facilitar y mejorar la construcción del conocimiento. Ya que la situación actual en la que se encuentra la humanidad es bastante preocupante y está llevando a los habitantes de un planeta en proceso de desolación a reflexionar e implementar cambios en su estilo de vida. Esto puede ser una ventaja y un resultado cuando se comprueba desde el punto de vista del positivismo. La educación no escapa al punto crítico que debe llevar a la reflexión, y especialmente cuando un virus obligó a docentes a salir de su zona de confort para desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje distintas a la clase magistral, lo cual es interesante porque existe la necesidad de formación en la pedagogía, así como el conocimiento pedagógico y tecnológico de los contenidos que pueden dar sentido
a lo que necesariamente conducirá a la demolición de muros, mitos, creencias y actitudes basadas en el arraigado hábito de transmitir conceptos a una generación que ya no necesita de estas formas de aprender y que debe ser respondido por sus propias necesidades. Como recomendaciones les quiero dar que se debería realizar estudios cualitativos y cuantitativos para medir el impacto de la educación virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación superior y así evaluar las metodologías y las pedagogías utilizadas. También es importante evaluar la calidad de la relación profesor-alumno. En esta modalidad, así como el estrés, la gestión de tiempo y los efectos en la salud de profesores y alumnos.